vecinas, qué alegría saludarlos en este nuevo capítulo. Hoy somos los personajes de esta historieta llamada EPM va Camino al barrio. y vamos a recorrer la ciudad a través de los trazos, los globos de texto y la imaginación. Así es, Manu, Medellín no solo se ve en 3D, se ve en tinta, papel, trazos digitales, píxeles de colores. Hoy vamos a hablar de la escena del cómic, la ilustración, el anime, la novela gráfica, un movimiento que era considerado un hobby para algunos pocos y se ha convertido en una industria local emergente. Juanpa, y tenemos una primera misión del día y es mostrarle a nuestros vecinos cómo llegó el cómic a Medellín y cuál es su origen. Manu, y como en toda novela, en todo cómic, los personajes van en un arco de crecimiento, necesitan un guía. Y nosotros vamos a tener a Jonathan, que nos va a acompañar en esta aventura. Vamos por Jonathan. Vecinos, y llegamos a encontrarnos con nuestro personaje guía. Él es Jonathan. Qué bueno tenerte con nosotros en este capítulo. ¿Y qué tal si le contamos a los vecinos qué es el cómic? Arranquemos por ahí. Bueno, el cómic en realidad es un lenguaje que combina el uso de viñetas, imagen y texto, ¿sí? Y se juntan todas las viñetas en una secuencia deliberada para que cuente una historia. Jonathan, ¿y dónde surge esto y cómo hace para llegar a Colombia? Bueno, el cómic en realidad es muy antiguo, se puede decir que desde el origen de la humanidad ya se está hablando del cómic, pero a partir de 1981 se empieza a tomar una estructura ya como la conocemos actualmente. Entonces desde ahí ya empieza a verse unas variantes dependiendo de la cultura que lo haya desarrollado. Entonces hay tres corrientes que son las más importantes, que son en Japón el manga, en Estados Unidos el cómic y en Francia y Bélgica el bande dessinée. El bande dessinée. El bande dessinée. Sí. Oh, muy bien, Tintín y todo eso. Exacto, sí. Entonces para llegar a Colombia pues ahí siempre fuimos más cercanos a la cultura norteamericana. Entonces desde ahí salen las tiras cómicas y es lo que más o menos se representa en Latinoamérica y en Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, llegaban a leer mucho fue Condorito, Mafalda, eso era el primer acercamiento. Vecinos, y con esta introducción que nos acaba de dar Jonathan, vamos a conocer a los artistas que están dibujando el presente en Medellín, también los colectivos que lo promueven y a los protagonistas de muchas historias ilustradas. Por eso quédense esta media hora con nosotros para que disfrutemos de nuestra historieta, la historieta llamada EPM va Camino al barrio. A mí lo que me inspira son no solamente las cosas que me pasan o que están sucediendo alrededor. Yo siento que también es un trabajo que se va haciendo por las ideas que uno va apuntando en una libreta o por otros dibujos que van surgiendo, digamos porque me senté a dibujar en un parque, unir como que imágenes con ideas o con otras palabras que surgieron en otras ocasiones pueden generar las historias. La forma en la que yo trabajo los cómics tiende a ser como el contar historias que son muy cotidianas, a reflexiones que estoy haciendo sobre diferentes temáticas como el feminismo, el medio ambiente, como que todas esas preguntas que me llegan son las que trato de traducir desde mi cabeza, dan como resultado el trabajo que me gusta hacer con las historietas. En general, considero que mi trabajo se define en su mayoría como sátira, crítica e incluso un poco de humor con tintes de folclore local y nacional. Soy una persona que recicla mucho contenido de la cultura pop. Me nutro constantemente de películas, series. Hay ligeras situaciones en mi cotidianidad que de una u otra forma me ayudan a generar esos impulsos para crear. El hecho de salir e interactuar con el vecino, conocer nuevas personas, e incluso ahondarme en mi biblioteca. Son detalles que ayudan y que de una u otra forma fortalecen todo este proceso artístico. Me atrevería a decir que el mayor referente que tengo en mi vida
es el historietista argentino Joaquín Lavado alias Quino. Crecí inmerso en las historietas, mayoritariamente del sur de América, tales como Condorito, de Pepo, Mafalda, de Quino. Entraron pues como estas influencias locales, Álvaro Tuchaprita, Pablo Ángel Marín, Marco Antonio Noreña. Hay muchas autoras y autores que me han servido mucho de referentes, que admiro mucho. Una de ellas es Tillie Walden, que es una artista que me parece que es una narradora increíble. Libros que he leído como de las Mujeres que corren con los lobos, esa fue una lectura que me conmovió mucho, que me hizo hacerme muchas preguntas también de mi papel como mujer en la sociedad. Yo le tengo mucho cariño a Pareces una salvaje porque fue mi primer proyecto largo. El año pasado hicimos un proyecto, se llama Gritar desde adentro, para hablar sobre las violencias basadas en género y sexualidad en las universidades. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque además lo trabajamos entre varias personas, que el resultado es supremamente como satisfactorio. El mayor logro desde mi perspectiva es poder vivir de lo que amo sin necesidad de recurrir a actividades ajenas a mi ocupación. Rememoro, como ejemplo, es Mazamorri Magazine, que es un compendio con, por así decirlo, lo mejor de mi trabajo. Hay ya 10 ejemplares de Mazamorri impresos, alrededor de 8.000 ejemplares vendidos. Y el año pasado saqué un trabajito también pues, que tenía por ahí guardado llamado Kill for Mil, que es una parodia de Kill Bill de Tarantino y La vendedora de rosas de Víctor Gaviria. Casetera es el compadre. Antes que nada, lo primero que debo decir que sienta hacia allá es admiración. Casetera es un man muy teso, yo digo que es el rockstar del cómic acá de Colombia. Él, con unos cómics muy cortos, hace cómics que son con los que la gente se identifica muy fácil, que le llega fácil también pues como a otros públicos. Lo admiro un montón. Yapi es una artista íntegra en todas sus facultades. Dibuja, tatúa, grafitea, ejerce la docencia. Entonces me siento muy afortunado de haberla conocido y que ella de una u otra forma también me tenga presente. Bueno, y hay que decir que Medellín siempre ha sido una ciudad de historietas, aunque en realidad esas raíces florecieron por allá en el siglo XXI. Sí, y hay que reconocer que este arte tiene muchas partes y para entenderlo pues uno tiene que saber diferenciar qué hace parte de qué. Como por ejemplo, muchos confundimos lo que es el cómic con la novela gráfica. Pero Jonathan, ayúdanos a entender un poco más esto y cuéntanos qué partes, qué es lo que contiene todo este arte. Bueno, lo que pasa es que el cómic se entiende de una manera como muy básica, que es lo que les decía ahorita, que es como leer viñetas de una historia, ¿cierto? Pero tiene muchas variaciones, según la cultura, según el lugar en el que se desarrolló, las herramientas que se utilicen, ¿sí? Pero también podemos distinguir de pronto una especie de formatos. Entonces, entre los formatos, el más básico que todo el mundo conoce porque salían las tiras cómicas de los periódicos. Sí, el dominical, ¿no? Exacto, sí, que serán, ese formato pues es sencillo porque tiene de 4 a 6 viñetas y por lo general terminan un chiste. Entonces de ahí sale la palabra cómic porque era cómico, ¿sí? Más adelante podríamos empezar a meter entonces otro tipo de formato. Por ejemplo, ya pasa a ser el Sunday o el dominical, que ya es una página completa. Ya si recopilamos varias páginas, se empieza a crear lo que es el comic book, que ya es el formato de revista o el de grapa como se conoce también en la industria, y ahí entraría más adelante lo que es novela gráfica. Para mí la novela gráfica es un cómic largo que es más como un contenido más adulto, más serio y que abarca entre 60 y 80 páginas. Entonces ya se vuelve en un formato como más de libro, ¿sí? Ahí es donde entra la parte de la novela gráfica. Aparte de eso, pues ahorita con las tecnologías nuevas y todo esto, la tira cómica de alguna manera evoluciona a algo que lo vemos todos los días, y eso son los carruseles en Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Cada carrusel, cada cuadrito, cada imagen que se monta con un texto, un dibujo, se convierte en una viñeta. Entonces la gente está leyendo cómics sin saber que es cómic.
Mira, no había pensado en eso. Yo tampoco. Y es que todas las historias, Jonathan y Juanpa, no solamente son de ficción y se refiere a los superhéroes, sino que también hay muchas que hablan de nuestra realidad en Medellín. Por ejemplo, muchas de ellas hablan del conflicto, del amor en los barrios, de nuestra identidad. Así es. ¿Se puede vivir de este arte en Medellín? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Nosotros conocimos un colectivo que se encarga de estudiar y promover la cultura gráfica en nuestra ciudad. Conozcamos un poco más de ellos y veamos su participación en el arte gráfico de Medellín. Altaís Comics aparece hace 8 años justamente por la inquietud que teníamos los cofundadores en ese momento por contar historias. Y somos un grupo que nos sentamos a pensarnos qué contar alrededor de un tema que nos convoca, que es el cómic, la narrativa visual y gráfica. Hacemos investigación tanto para las producciones propias, investigación para el desarrollo de los cómics propios que tenemos, o investigación, digamos, con enfoque sobre todo histórico sobre el cómic en Colombia. Y ahí es donde en lógica de colectivo ya Altaís se inserta como un espacio en este medio cultural. Y también hacemos procesos de divulgación de cómic. Participamos en charlas, asesorías, presentación de otros trabajos de otras personas del cómic, hacemos talleres para precisamente buscar que otros públicos se acerquen también al lenguaje del cómic. Pues que hablemos de la gratuita, del instructivo, del manual de producción. El cómic en sí es un lenguaje, uno puede ver cómic en las tiras de prensa, uno puede ver cómic en las viñetas de Instagram, uno puede ver cómic en la novela gráfica, ¿cierto? Son maneras o categorías que se le dan, tienes ese gran lenguaje que lo puedes aplicar a diferentes formatos finalmente, algunos serán impresos, otros serán digitales, entonces digamos que la investigación que se hace para cómic bebe mucho sobre todo de las ciencias sociales, del periodismo, de la conversación. Pensando que la expresión final es el dibujo y vamos casi que página a página, viñeta a viñeta, y dentro de cada viñeta pensando las composiciones. Entonces es un trabajo muy divertido, muy interesante, que requiere mucha inmersión y a veces procesos y tiempos largos para su producción. 5 temas centrales y cada uno desarrollarlo como una historia autoconclusiva. Sí. Medellín en términos generales es uno de los referentes colombianos sobre la producción de cómic. No está resuelta la producción de cómic en Colombia en ninguna parte y en Medellín tampoco. Es un ejercicio de producción narrativa y de creación intelectual que se desarrolla por sobre todo la autogestión y espacios académicos formales, privados o no formales que permiten que haya una divulgación. Estamos creciendo buscando cuáles son las respuestas y las formas de hacer cómic en la ciudad para que se mantenga como un campo de producción creativa estable. ¿A vos qué te parece este dibujo de Charles Bulls? El cómic históricamente ha estado relegado un poco de los procesos de estudios culturales, pero lo que nos damos cuenta es que es otra forma de comunicación cultural. También deja historia propia, local, nacional. Todo esto también habla de nuestra memoria cultural y reconocerla, saber que existe, saber que nosotros también tenemos tradición del cómic, es importante en términos de memoria cultural local y nacional. Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Bienvenidas. El Club de Mangakas nace pues, a partir de pues, una especie de necesidad, porque empezamos con el taller de dibujo manga, que era para chicos y chicas pues, que apenas estaban aprendiendo a dibujar, y se creó como un segundo nivel, que es el Club de Mangakas. Ahí nos dedicamos a contar historias. Entonces, todo lo que se explica en el Club de Mangakas es la parte narrativa, cómo contar un cómic, cómo hacer un cómic. Para que hay esto muy chévere. El mangaka es el que hace manga. Sí, el que es la persona que se dedica a hacer cómics en Japón. Normalmente aquí se llamaría pues historietista o es la persona que hace cómics. Mucha gente cree que hacer cómic es dibujar y ya. Que es algo más profundo porque siempre ponemos parte de nosotros como muy desde el corazón. Ellos vienen como con ganas de experimentar esa cultura japonesa. Cuando llegan acá, pues entonces ya empezamos a darle una instrucción de que no solamente es como la idea del manga, sino que el cómic en general para que lo puedan aplicar. Seguimos viendo la parte de lo que es narrativa, la construcción.
Ya saben que las viñetas pues tienen una función narrativa también, o sea, cuentan una historia a partir de esto. A Mangakas llegué porque en su momento estaba interesada en el anime y el manga y me motivó quedarme porque me gustó mucho el ambiente, me parecieron muy bacanas las personas que estaban aquí, me interesó mucho el tema y me gustó mucho seguir dibujando. Acción y reacción, ¿qué pasa al final con esos personajes, con lo que estamos planteando? El manga como tal pues maneja una estética diferenciadora que es muy desde la parte de Japón. La estructura narrativa simplemente hace cómic, historieta en cualquier otra parte del mundo. Entonces lo que rescatamos del manga es acabados. El formato, pues, el formato tan cobón que es el donde se publica el manga normalmente, que tiene unas medidas, que son los de lo que sacamos Kizuna. El acabado en blanco y negro, pues también es algo que es muy característico del manga en Japón, pero lo trasladamos mucho a que funcione en un entorno acá local, pues desde Medellín. Nosotros queremos a Japón porque Japón quiere a Japón. Sí. Entonces ponerle como ese mismo cariño de querer a Medellín. Sí, me parece Se lo súper bien. ponemos mucho al Kizuna y por eso nos gusta tanto. Claro. Y creo que a la gente le gusta tanto por eso mismo, por el cariño que le ponemos. Aquí me ha permitido como mucho mostrar como mi talento a otras personas y también como soltar más de lo que yo tengo, porque yo sé que yo tengo más. Entonces aquí he aprendido como a soltar todo, como toda mi imaginación. La base era Yu-Gi-Oh! Pero entonces dijimos que no, pues hagámoslo, pero con naipes pues como algo más local. Si no existiera ese tipo de espacios, sería muy difícil como para ellos acceder a esa información. Y por otra parte, pues no sé, es como están en una edad en la que están inquietos y quieren estar haciendo cosas y que algo como productivo, pues como con sus ganas de dibujar y todo eso. Entonces es como que se les brinda el espacio para que incluso vienen, estudian y salen con un producto. Y ahí vimos mi parte favorita, el anime. Y es que vemos también que Medellín es una ciudad profundamente otaku. ¿Y qué es otaku, Juanpa? Otaku es alguien muy fan del anime, del manga o los videojuegos. Y esto lo podemos evidenciar cuando se realizan eventos como la Comic Con, que es una gran convención, o los eventos que se hacen en los centros comerciales. Claro, y es que no solamente es ver la serie, sino que eso es el cosplay, es aprender japonés, son los dibujos tipo manga que se ven en las comunas y que realmente eso es un universo gigante al que pertenecen pues muchos aficionados en la ciudad. Muy bien, manga para nosotros pueden ser muchas cosas, un prado verde, la esposa del mango, pero en este contexto del que estamos hablando, ¿qué es el manga y cómo permea nuestra cultura? Podremos arrancar con que la palabra manga es la palabra en japonés porque de alguna manera significa cómic, ¿sí? O historieta para nosotros. Empezamos a ver que allá por cultura tienen algo que se llama las demografías. Entonces arrancamos con que lo primero que van a leer los chicos en Japón es el Kodomo, que es para niños entre edades lectoras hasta los 11 años. De ahí se divide en dos, que serían el shonen y el shoujo, que sería para adolescentes y chicos y chicas. El shonen es más de aventuras y el shoujo es más de romance. Y de ahí pasamos a una categoría que ya sería como más para adultos, que sería el seinen y el yusei, que el seinen es para chicos adultos, pues personas adultas, y el yusei para chicas adultas. Lo primero que se ve en Japón es el manga impreso, que es el que se lee. De ahí pasa a una versión, si es muy popular, pasa a una versión que es el anime, que es la versión audiovisual, la que vemos por televisión. Incluso eso es importante porque a nuestra cultura llegas a través del anime. O sea, aquí no llega como tal el manga, lo primero que llega es el anime. Entonces en los años 90 habían canales, lo que llamamos la perubólica y todo esto, y habían programas que eran de anime. Y ahí es donde empieza a pegar mucho más ese fanatismo, porque eran dibujos muy por fuera de lo común y muy llamativos. Con razón, Jonathan, estamos diciendo que esto es todo un universo y nos gustaría saber también de dónde sale la cultura cosplay. Al mismo tiempo que va saliendo el anime, también saliendo videojuegos, y empieza a haber en Japón un fanatismo en el que quieren representar sus propios personajes. O sea, los personajes que ven la televisión nos dicen que bueno esto, lo quiero representar, y no solamente el cosplay, no quiere decir que sea como un disfraz y ya, sino que es ponerse el traje del personaje y actuarlo. Entonces por eso se hacen en las convenciones, se hacen lo que son los torneos o los mundiales de cosplay, porque entonces se premia es que sí represente bien al personaje. La mejor representación. Sí, así es. ¿Qué tal si conocemos un poco más de esa cultura cosplay? Porque uno cuando menciona una palabra respecto a este tema, uno puede equivocarse en terminología, en conceptos, y uno cree que es solo ponerse, sí, la ropa, el atuendo, el disfraz, como diría uno así, pero eso va más allá. Sí, señor, Juanpa, es más allá del disfraz, por eso vamos a ver qué nos cuentan los cosplayers.
Pues todo este tema del cosplay surge pues principalmente como desde Japón, surge sobre todo pues mucho con toda la cultura pues del anime, del manga, todo ese tipo de cosas. El cosplay se trata de uno traer un personaje a la realidad, ¿cierto? Por ejemplo aquí mi personaje le estoy poniendo a que cejas verdes porque así es. Y además los ojos rojos, porque el personaje es un híbrido entre un zombie y un humano, entonces también tengo que ponerle mucha atención a esos detalles. Bueno, yo me involucré con el mundo del cosplay realmente desde hace 3 años, pero desde hace muchísimo más que yo ya estaba muy interesada en este mundo. Yo siempre había visto pues como cosplayers en redes sociales o siempre había querido como que traer a la vida a mis personajes favoritos. Incluso aprendí a hacer crochet para ese primer cosplay porque quería hacer un gorrito. ¿Cuál es el proceso de construir un cosplay? Es primero elegir el personaje que te gusta. Segundo, los accesorios. Si lleva armas, si lleva espadas, si lleva escudos, etcétera, ¿cierto? Todo esto se hace con materiales reciclados, ya sea cartón, goma eva o foamy grueso o impresión 3D. Coser un pantalón, coser una camiseta, etcétera. En este caso, yo conseguí el pantalón y mandé a hacer el body que me están viendo ahorita mismo, para que se puedan ver las marcas de este traje en específico. Y por último, pues ya el maquillaje, la peluca, que es una estilización, y ya luego está lo último, que es el play, o sea, jugar con el personaje. Uno es empelicularse, ¿cierto? Pues en este momento tengo varios cosplays, he hecho varios a lo largo pues, de este tiempo, modificando ropa, cortando, pegando cosas antes de que aprendiera a coser. En este momento pues tengo a Aurora, que en este momento está pues en un estado, pues es ropa de casa, el sombrero sí, con las orejitas de conejo, ella es una bruja. Y ya después, personalmente, yo soy cosmaker y también estoy empezando pues como en el camino de wigmaker. Eso significa que yo coso mis propios trajes y también hago las pelucas. Se puede llegar a cualquier convención, ponerse un traje súper sencillo que sea de closet o comprado pues en línea o por ahí en tiendas y ponértelo. Y ya la reacción de la gente va a ser la que vas a sentir. Así que no, nada, anímense, es muy chévere estar en este cosplay, en el mundo del cosplay. Se nos acaba el tiempo, vecinos, pero nos vamos con el corazón llenito de tinta, y es que Medellín se narra de muchas formas y el cómic es una de las más honestas y valientes. Así es, muchísimas gracias a todos los artistas que hoy nos acompañaron. Recuerden que un lápiz y una hoja de papel pueden ser la ventana a un universo completo. Así que sigan dibujando sus propios barrios. Y síganos también en nuestras redes sociales. ¿Cómo estamos, Juanpa? Instagram, Facebook y TikTok. @EPM estamos ahí, y en nuestra página web www.epm.com.co. Esta fue nuestra historieta de hoy. Vecinos, yo soy Manuela. Yo soy Juan Pablo. Y esto es EPM va Camino al Barrio. Ay, ¿qué pasa así? Ay, 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 ay.